la semana pasada estuvimos hablando en Isaías capítulo 6, versículo 1 hasta el 7. Y iniciamos un tema que le titulamos 4 manifestaciones de Dios. 4 manifestaciones transformadoras de Dios para ti. Y desarrollamos 3 de esas 4 manifestaciones de Dios. Fueron 4 manifestaciones que Dios reveló a Isaías. Y vamos a recordarlas. La primera de ellas fue que le reveló o le manifestó su persona. La persona de Dios se la manifestó a Isaías. Y eso fue transformando la vida de Isaías. La segunda manifestación o revelación de Dios hacia Isaías fue que Él le reveló, al mostrarle su presencia, al mostrarle su persona, su carácter, entonces su misma santidad le reveló su miseria, su condición deplorable. Entonces le reveló su pecado. La tercera que vimos es que Dios le reveló, le manifestó una esperanza. No lo dejó abatido allí. Él le dijo, hay una esperanza para ti. Y dice que le puso un carbón encendido en su boca y le dijo, esto tocó tus labios, ahora es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Qué lindo, qué bonito es Dios que no nos deja allí, en la miseria donde realmente estamos y lo que realmente somos, sino que Él le da esperanza al pueblo. Él no es un pastor que solamente corrige a la oveja, sino que sana a la oveja que corrige. Él le puede partir su piernita, pero luego se la va a entablillar y luego se la va a sanar hasta que ese hueso solde y esté bien. Él les va a alimentar sus ovejas. Entonces, allí quedamos la semana pasada y hoy vamos a ver lo que es la 4ª manifestación transformadora de Dios para la vida de Isaías y para la vida nuestra. No hay duda, es cierto, que la vida de Isaías no fue la misma una vez que Dios se reveló a él, una vez que Dios se manifestó de esta manera a él. Y de seguro que si usted ve a Dios de esta manera, ve el carácter de Dios, ve los atributos de Dios, Dios le va a mostrar qué tan miserable eres tú y me va a mostrar qué tan miserable soy yo. Cuando vemos su santidad, dijo, creo que, no recuerdo si fue el comentarista Matthew Henry, que cuando nos comparamos nosotros ante la santidad de Dios, Él lo comparaba como cuando el sol entra por la ventana de nuestros cuartos y entonces aparentemente si el sol no entra, no hay nada sucio allí, pero si el sol penetra esa ventana directamente, tú vas a ver todas las partículas que están en el aire. Y algo así me llamó la atención. Así pasa con nosotros. Y Dios, cuando vemos esa santidad de Dios, cuando vemos el carácter de Dios, Él penetra en nuestro corazón, nuestra vida, lo más interno de nosotros, y lo que no se veía, allí es descubierto. Ese pecado que no vemos, allí lo va Él a manifestar. Porque Él es la luz, Él es la santidad plena. Entonces, allí quedamos y hoy vamos a tratar la 4ª manifestación transformadora de Dios para la vida de Isaías y también para la nuestra. Entonces, hasta ahora, Isaías había contemplado quién era Dios, había visto la adoración angelical, es decir, de los ángeles hacia Dios, hacia ese Dios 3 veces santo, había visto su miseria, pues Dios a través de su santidad le manifestó también esa miseria de él. No solamente esto, él había experimentado el perdón y la purificación de sus pecados. Ya voy a ir, la manifestación. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Gracias. Hasta este punto, Isaías no había escuchado a Dios. No había escuchado al Dios que ahora sí conocía. Hasta el punto donde quedamos, él no había escuchado, no había oído a aquel que había perdonado sus pecados y había limpiado su corazón. Pero ahora entramos al versículo 8 y dice, después oí la voz del Señor. Ahora entramos a este punto
donde ahora Dios no solamente manifiesta su carácter y lo perdona, sino que ahora Dios revela su misión. Y esta es la cuarta manifestación de Dios. Dios manifestó su misión. Él le reveló su misión, la comisión que Él tenía para Isaías. Y Dios también hoy quiere manifestarte a través de su palabra la misión que tiene para ti. ¿Sabe usted que Dios tiene una misión para ti? Para cada uno de ustedes Dios tiene una misión. Sea que tú seas docente, profesor, maestro, sea que seas doctor o que seas enfermero, que seas manager, que seas conductor de deliveries, que hagas piscinas, que hagas cualquier tipo de trabajo en el que estés, Dios tiene una misión para ti. Sea que tu función en la casa sea como madre o como padre o como hijo, Dios tiene una misión para ti. Y Dios quiere manifestarla a tu vida hoy. De repente ya la sabes, Dios quiere recordártela. Quiere refrescar esa misión. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Lo que Isaías vio de esa misión. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Como el canto que cantamos hace un momento, heme aquí, envíame a mí. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos pedirte que tú nos dirijas, que dirijas mis emociones, que dirijas mi mente, Señor, y que pueda enfocarme solo en lo que tu palabra dice, que pueda comunicar solo lo que tu palabra dice y lo que ella manifiesta a la vida de Isaías y lo que tú quieres manifestar a nuestra vida, Señor. ¿Cuál es la misión que tenemos nosotros? Isaías tuvo una misión. Nosotros también tendremos una misión, tenemos una misión. Y tú la revelaste en tu palabra y hoy también la revelarás a nuestros oídos, la recordarás a nuestros oídos. No es un éxtasis, es tu palabra que va a manifestar nuestra misión, la misión tuya que ahora será nuestra. Te damos gracias por tu palabra, pedimos que ella nos guíe, no solamente aquí, sino también en nuestros trabajos, con nuestras familias, en nuestras casas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, ahí me perdonan, estoy un poquito pasando un proceso viral de gripe y de repente me sale alguna desentonación. No tomen en cuenta mis pecados. Bueno, estamos allí en Isaías capítulo 6, versículo 8, y vamos a estar enfocados desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Y luego vamos a ver otros textos, pero enfocados allí. Ahora, vamos a ver en primer lugar la grandeza de aquella voz que escucha a Isaías. Dice el versículo 8, después oí la voz ¿de quién? No es cualquier voz la que él escuchó, es la voz del Señor. Isaías escuchó la voz de aquel que dijo y fue hecho, de aquel que mandó y existió, dice el Salmo 33, 9. Que Dios dijo y fue hecho, mandó y existió. Él no necesitó ponerse a fabricar con martillo, él solamente dijo, fue a la voz de su palabra. A su voz fueron hechos los cielos, a su voz fueron hechos la tierra y el mar, a su voz fueron hechos los animales, las aves del cielo, a su voz. Fue con su voz, con su palabra. Pues por la palabra de Jehová, dice Salmos 33, 6, fueron hechos los cielos y todo el ejército por ellos, por el aliento de su boca. Todo el ejército que en ellos hay, en los cielos, fue hecho por el aliento de la boca del Señor. En otras palabras, fue hecho por la palabra de Dios, por la voz de Dios. La voz de Dios dijo y los millares de ángeles fueron hechos. A su voz todo el universo fue hecho, los cielos, la expansión que tú ves en los cielos, fue a su voz. Él dijo, haya en la expansión de los cielos lumbreras. Y fue el decir y al momento aparecieron.
Fue esta voz la que escuchó Isaías. Fue la voz que se escuchó paseando en el huerto del Edén cuando los hombres estaban escondiéndose. Aquella voz que se escuchaba en el huerto del Edén y ellos, temerosos por su pecado, huyeron y se escondieron. Adán y Eva. Fue aquella misma voz que les dijo al hombre y a la mujer, específicamente al hombre, le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Fue esa misma voz que escuchó Isaías, la voz del Señor, aquella voz que transforma cuando habla. Es aquella misma voz que dijo, que pronunció Jesús cuando Lázaro estaba muerto y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y aquel muerto que ya el día de 4 días se levantó y caminó. Fue aquella misma voz que escuchó Isaías. Y es importante que nosotros, ante todo, veamos la grandeza de la voz que escuchó. Ya había conocido al Señor en este momento. Él se había presentado ante Isaías. Pero ahora ve la grandeza de su voz. Escucha aquella hermosa voz del Señor. Qué precioso, ¿no? ¿Puedes te imaginar a Isaías allí oyendo la voz tronante y potente de aquel hermoso Dios, del Todopoderoso? Es una voz poderosa. Es una voz todopoderosa. Es la palabra poderosa de Dios, la que Isaías acaba ahora, o la que ahora Isaías va a escuchar, la que él escuchó en ese momento. Ahora veamos cuáles fueron las palabras que él escuchó de ese Dios, del Dios del universo. ¿Cuál fue la palabra que él escuchó? Dice que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahora, aquí hay un interrogante bastante importante que vamos a desglosar, muy corta porque no es el tema de hoy. Y es que dice que esa voz que escuchó del Señor decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y aquí nace una pregunta importante. ¿Con quién estaba Dios? ¿A quién estaba Dios diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y qué curioso, porque muchos, o una gran parte de una secta llamada, no sé, le llamamos solo Jesús, que son unitarios, afirman que Dios en ese momento hablaba con los ángeles. Y es lo mismo que ellos afirman en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y se le pregunta: ¿pero quién estaba junto con Dios que dijo hagamos al hombre? ¿A quién invitó Dios a decir hagamos? ¿A los ángeles? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Acaso los ángeles tienen la imagen de Dios y la semejanza de Dios? Pero hay una parte de los que se pronuncia como cristianismo que creen que Dios estaba hablando con los ángeles. Como hay otros que manifiestan que Dios hablaba consigo mismo. Dios dice en Isaías capítulo 6, versículo 8: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahora, ese nosotros, ¿a quién se refiere? Veamos entonces algunos textos que nos pueden ayudar a ver la verdad detrás de lo que nos preguntamos nosotros, y muchas personas tienen interrogantes acerca de esto. Hay un principio de interpretación de la Biblia que es que la Biblia se interpreta a la luz del contexto de la Biblia. Yo no puedo agarrar un texto y decir solamente lo que él dice, sin decir lo que alrededor puede estar determinando. O también está dicho de otra manera que la Biblia explica la Biblia. La Biblia interpreta la Biblia.
No puedo buscar una opinión, lo que yo pueda llegar a pensar, porque es cuestión de lo que ella dice y la fe en lo que ella dice. Y lógicamente el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Vamos a ir primero que nada a Isaías capítulo 40, versículo 13. ¿A quién se está refiriendo? Y aunque no es el tema, me es interesante tocarlo porque está allí y no quisiera pasarlo por alto. Isaías capítulo 40, versículo 13 al versículo 14. Dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién? ¿Ha habido alguien que enseñe al Espíritu de Jehová o que le aconseje enseñándole? ¿Acaso hay alguien que pueda enseñarle a Dios? Que Él diga: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién puedo preguntarle a Dios que le pueda dar consejo? ¿Será que los ángeles pudieron aconsejarle a Él? Yo creo que fuera bueno que... ¿Ustedes creen que los ángeles realmente pudieron haber aconsejado al Señor? Si el texto dice: ¿quién? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Versículo 14. ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién ha enseñado al Señor? ¿A quién consulta a Dios allí, en esta manifestación que tuvo con Isaías? Vamos a ir a otro texto, paso a paso, para ir viendo quién estaba con él ahí. ¿A quién pudo haber hecho esta pregunta? Vamos a ir ahora a Romanos capítulo 11, versículo 34. Hay otro principio de interpretación de la Biblia que dice que los pasajes oscuros, es decir, los que son difíciles de entender, se interpretan a la luz de los pasajes más claros. En otras palabras, los pasajes que son más fáciles de entender. Usted encuentra un texto que usted dice: no le encuentro sentido, no veo cómo puedo, no entiendo este pasaje. ¿Cómo puede ser esto posible? No lo entiendo. Entonces tú te vas a un pasaje que trate el mismo tema, pero que lo explique mejor. Entonces, los pasajes más oscuros o más difíciles de entender se interpretan a la luz de los pasajes más claros. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Romanos, capítulo 11, versículo 34. Dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Ya ven? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién puede aconsejarle? Es una pregunta irónica. No es una pregunta de que busquemos a ver quién fue. Es una pregunta irónica, al igual que la pregunta de Isaías. Ahora, el versículo 36 del mismo Romanos capítulo 11 dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Ahora, porque de Él son todas las cosas, de Él proceden todas las cosas, no de otra persona, no de nadie. ¿Quién le aconsejó? Nadie. Nadie puede aconsejarle. Él es Dios soberano, por encima de Él no hay nadie. Su sabiduría, Él no tiene sabiduría, Él es la sabiduría. ¿Quién puede aconsejarle? Él es Dios. Pero vamos a ir clarificando cada vez más este texto. Vamos ahora a ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Un texto bien conocido por todos nosotros. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. En otras palabras, el Verbo estaba junto a Dios. Junto a Dios. Y luego termina diciendo: y el Verbo era Dios. Es decir, que en el principio estaba el Verbo, la palabra logos, y el Verbo estaba junto a Dios, pero ese Verbo que estaba junto a Dios también era Dios. Por ahí está ya mostrándose algunos aires, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice: este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, en otras palabras, el Verbo que estaba junto con Dios y que también es Dios,
hizo todas las cosas, por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿a quién dijo Dios? Hagamos al hombre. Al verbo. ¿Y quién es el verbo? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo fue Jesús, que también es Dios, pero que no es el Padre, sino que estaba junto a Él. Vamos a ver esto ahora en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. También hay otra parte de lo que llaman cristianismo, pero no se puede llamar cristianismo si no ven a Cristo como Dios, que es los testigos de Jehová que no ven a Jesús como la deidad, como un Dios, como Dios. Lo ven como un Dios, perdón, pero no lo ven como Dios, como el Dios creador, como el Dios todopoderoso, el que levantó a Lázaro de la tumba. No lo ven así, lo ven como el Hijo de Dios y como un Dios pequeño. Pero este texto también afirma que no es así, sino que dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad de Dios. Es decir, en otras palabras, Él es Dios. Vamos a ir, y por último, a estos pasajes, Juan capítulo 17, versículo 5. Y fíjese, en la oración final de Jesús, descrita por el evangelista Juan, Jesús dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, Jesús tuvo una gloria con el Padre, junto al Padre. La misma que habla Juan capítulo 1, versículo 1. Él estaba con el Padre desde el principio. Y ahora le dice, Padre, glorifícame. Dame aquella gloria otra vez. Vuélvame a esa gloria otra vez, que tuve contigo. Y ahora, en Juan capítulo 12, versículo 39 al 41, ya nos da la respuesta final de lo que vio Isaías. Juan capítulo 12, versículo 39 al versículo 41. Dice, por esto no podían creer, porque también, escuche quién dijo. ¿También quién dijo? También Isaías dijo, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de ¿quién? ¿Quién es Él? Jesús. Ese Él, y habló acerca de Él, se está refiriendo a Jesús, que Isaías también habló acerca de Él. Otra vez el texto. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. ¿Cuándo vio su gloria? Isaías capítulo 6, versículo 1 al 13. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. ¿Acerca de quién? Acerca de Cristo. Ahí está. ¿Con quién estaba el Padre compartiendo esta pregunta? Versículo 8 del capítulo 6 de Isaías. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién? Es Jesús. Es el Espíritu Santo. Es la Trinidad allí operando. Ellos, que son tres personas distintas, pero que en esencia es un solo Dios. Y entre ellos comparten. De hecho, en los evangelios también presenta que Jesús dice, el Padre y yo, uno somos. Ellos tenían una comunión plena. Ellos conversaban a diario. Ellos platicaban. Ellos compartían. Entonces, nadie aconsejó la mente de Dios, sino el mismo Dios. En otras palabras, Jesús, el Espíritu Santo. Dicho esto, que no es menos importante, pero que no va al tema, pero quería hacer la aclaratoria, es que Jesús hace la pregunta, ¿a quién enviaré? Ahora analicemos la pregunta, ¿a quién enviaré? Y esta pregunta es bien interesante, porque cuando él dice ¿a quién enviaré? Él está diciendo yo a quién enviaré. Aunque el yo no aparece,
está tácito, está implícito, está allí. Yo, ¿a quién enviaré? Y ese yo o ese enviaré, que ese verbo está en primera persona, está indicando que Él es el que va a mandar al que va a hacer una comisión. Él es el que lo va a enviar, no es otro, es Dios. Y si Él lo envía, la misión es de Él, nace de Él. Por eso toda misión nace en el corazón de Dios. Esta misión nace en el corazón de Dios. Esto es lo que implica la pregunta, ¿a quién enviaré? La primera pregunta es, ¿a quién enviaré? Yo, ¿a quién enviaré? Eso implica que Dios es el autor de la misión, Él es el creador de la misión y Él es el que inicia la misión enviando al que Él quiere enviar. Él es el autor intelectual. Ahora, quisiera dar algunos ejemplos de algunas personas que Dios, o una persona que Dios comisionó para enviar a hacer una labor. Pero lamentablemente no cumplió con las expectativas. No cumplió con la labor. Y este no fue Isaías. Este fue Saúl. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 20, vemos el ejemplo de un hombre que fue enviado por Dios con una misión específica, pero que hizo parte de la misión, pero no completó la misión. Y eso es importante porque Dios está dando una misión y Él quiere que sea cumplida a plenitud. Él no quiere que hagamos las cosas a medias, Él no quiere que hagamos las cosas por partes y que hagamos todo menos una. No, Él quiere que lo hagamos todo. Si usted ve, no lo tenemos todavía ahí, en Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 20, así, dice, y Saúl respondió a Samuel, que le dijo, antes bien, he obedecido a la voz de Jehová, mire qué santo, y fui a la misión que Jehová me envió. Y aquí está el error. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿Sí? Destruyó a los amalecitas. Sí lo hizo. Pero se trajo al rey vivo. Debía matarlo. Sí destruyó a los amalecitas, pero dejó los animales vivos. Debía matarlos. Y fue la excusa que él puso. El pueblo. Fue como un botín para el pueblo. Fíjense, Dios le dio un mandato, una misión a Saúl. Ve y destruye a los amalecitas y todo lo que en ellos hay. No deje a nadie vivo. Ni animales ni nada. No traigan nada de ellos. Ni oro, no tomen nada de allá. Y Saúl obedeció. Él dijo, mire, antes bien, obedecí la voz del Señor. Y a veces queremos excusar nuestra desobediencia con alguna época en la que yo obedecí a Dios. No, es que yo antes predicaba. Yo antes compartía mucho el Evangelio. Yo cuando recién me convertí, yo hacía muchas cosas buenas. Y yo era una persona muy correcta. Y yo hice esto. Y lo otro. ¿Hasta cuándo lo hiciste? Y eso lo vamos a ver al final. Que la misión debe completarse hasta el final. Entonces, vemos a un hombre que no completó la misión. Ahora, Dios fue el que creó esta misión y Dios dijo, tú irás. Él lo envió. Él lo agarró y lo envió. Ahora, nace otra pregunta. Él dijo, ¿a quién enviaré? Yo voy a enviar a alguien. Pero luego la otra pregunta es, ¿quién irá por nosotros? Vamos otra vez, Isaías capítulo 6, versículo 8, dice, ¿y quién irá por nosotros? ¿Se fijan? ¿Quién irá? Ya no es yo a quién enviaré, sino quién irá, una tercera persona. No está hablando de sí mismo, de que él va a ir. ¿Lo ven? Él habla de una tercera persona. ¿Quién será el que va a ir? ¿Quién irá por nosotros? Y esto, en primer lugar, nos muestra que Dios es el que hace la invitación a su misión. Él hace la invitación a la misión. Cuando Él dice, ¿a quién enviaré? Él está invitando. ¿Quién quiere ir? ¿Quién puede ir? Él está diciendo, ¿a quién enviaré?
alguien de ustedes debe hacerlo. Y ahí estaba Isaías, escuchando, oyendo. No había otro ser humano, estaba Isaías en ese momento, en esa visión. Y entonces él dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces, en primer lugar, esto denota que Dios es el que hace la invitación en forma de pregunta. Tiene que ver con la acción, la ejecución de la misión. ¿Quién va a ejecutar la misión que yo tengo? ¿Quién la va a llevar a cabo? ¿Quién será el que irá por nosotros? Y ese nosotros, ya dijimos que se habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, también ¿qué implica ese nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Ese por nosotros, en otras palabras, era la misión de Dios, el mensaje de Dios, y ahora él estaba buscando un embajador, un representante que fuera a ejecutar esa misión. Por cierto, la inteligencia artificial de Google dice que la palabra embajador significa en el sentido diplomático un representante que hace la función de sirviente del Estado. Es decir, alguien que representa y cumple una misión de su país. Eso es un embajador. En otras palabras, Dios estaba buscando un embajador. Alguien que representara el reino de Dios. Alguien que representara la misión de Dios. Lo que Dios iba a decir, lo que Dios tenía en mente, lo que Dios quería ejecutar en Israel. Él iba a ejecutar una misión y él necesitaba buscar, o él estaba requiriendo de un embajador. Eso es lo que significa que irá por nosotros, por mí. Un presidente de una nación envía a un embajador por la nación a otro país, a que hable, a que haga un acuerdo de paz, a que haya algún acuerdo de comercio. Envía un embajador, no al presidente directamente. ¿Quién irá por nosotros? Dicen los presidentes. Bueno, el embajador de nosotros en Estados Unidos es fulano de tal. El embajador de nosotros en China es fulano de tal. Él requiere un embajador. Y esto es lo que Dios tiene en mente. Un embajador, un representante. Y quiero llevar esto ahora a lo que Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Vamos a ir hasta allí. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Porque esta palabra embajador sigue siendo vigente en la mente de Dios hoy. Lo tenemos, 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 21. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió a sí mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo que proviene de Dios? Bueno, el nuevo nacimiento, que somos nuevas criaturas. Versículo 19 ahora dice que Dios estaba en Cristo. ¿Qué es lo que hizo Dios a través de Cristo? Reconciliar consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y ahora fíjense lo que dice la parte B. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y versículo 20. Así que, ¿cómo se considera Pablo que somos nosotros, que es él? Así que somos embajadores. ¿Qué es lo que somos? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Quién irá por nosotros? Alguien va a rogar al pueblo de Israel a través de Dios. Dios va a rogar a través de un hombre lo que quiere decir. Dios va a usar un hombre. Dios va a utilizar a personas para transmitir su mensaje, para transmitir su misión. Eso es lo que está diciendo allá con Isaías. ¿Quién irá por nosotros? Necesitamos a alguien que vaya y que yo hable por él. Y eso es lo que también Dios está buscando entre nosotros hoy. Personas que hablen por él, que hablen su palabra. Dice Pablo en 2 Corintios, la cita que estamos leyendo, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Cuando tú hablas la palabra, es como que Dios está dentro de ti, y no es como que es que Dios está dentro de ti
hablando por tu boca, con tu boca, y rogándole a esa persona que se reconcilie con Cristo. Vamos otra vez. Es como que Dios, y es que Dios está en ti y que Dios está en mí, rogándole a la gente que se reconcilie con Él. Eso es lo que está diciendo el texto, que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios le ruega a la gente por medio de nosotros. Por eso que tú ves a los cristianos evangélicos predicando el evangelio, porque Dios está rogándole al mundo: reconcíliate conmigo. Y fíjense lo que termina diciendo: os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Hazte amigo de Dios. No huyas más. No seas más un enemigo de Dios. Hazte su amigo. Reconcíliate con Dios. Vuelve a Dios. Da media vuelta y dirígete a Dios. Arrepiéntete. Es un ruego que Dios hace a través de los embajadores. Eres solamente la voz de Dios. No eres más que eso. No somos más que la voz, una simple voz, pero que transmite la comunicación que Dios quiere llevar. Y ahí podemos ver también que Mateo capítulo 28 lo dice de otra manera. Versículo 19. Que es la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id. ¿Por tanto qué? Id. Esta es la misión. Esta es la comisión que tú tienes de Dios para ti. ¿Cuál es la comisión? Id. No es otra. Tu comisión, la misión que Dios tiene para ti, hoy está siendo revelada. Solamente que a ti no te asombra la voz de Dios. Solamente que no te cautiva esa voz. Ahí está Dios. Es una voz que resuena en la Escritura una y otra vez diciéndote: es necesario hacer discípulos. Que prediques el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Resuena una y otra vez. Es la misión de Dios. Por tanto, ir y ¿qué? Y hacer discípulos a todas las naciones. También se traduce a todas las gentes. Ahora la pregunta es: ¿estamos nosotros cumpliendo la misión de Dios? ¿Estás yendo y estás compartiendo el Evangelio con otras personas? ¿Estás haciendo discípulos? Y tú dirás: no, pero ¿a quién? ¿Quién puede ser mi discípulo? ¿O quién puede ser discípulo del Señor? ¿A quién puedo hacer un discípulo del Señor? Y yo le hago una pregunta muy fácil. ¿Tú vives solo en tu casa? No vivimos solos en la casa, ¿verdad que no? Muy pocos vivimos solos en casa. Si vives con alguien en tu casa, tu familia es la misión que Dios te puso para que los hagas sus discípulos. Predícales a ellos. Con tu vida enséñales, instrúyeles. Camina con ellos el camino del Señor. Muéstrales la senda de la rectitud con tu vida. Predica el Evangelio. Ruégale, reconcíliate con Cristo. Porque cuando tú hablas, cuando tú les hablas a ellos, Dios es el que está en ti rogándoles. Y fíjense, la misión es ir a ser discípulos, a todos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Deben llevarlos hasta allí, hasta que ellos quieran bautizarse. Y luego, no termina allí, enseñarles que guarden todas estas cosas que Él les ha enseñado. Ahora, no solamente esto, en Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17, hay una pregunta, porque usted dice: no, pero mi familiar no es cristiano. ¿Y usted cómo cree que se puede convertir al Señor? No, no es cristiano. Algún día estoy orando para que se convierta. Estoy orando al Señor que el Señor un día le toque el corazón. Eso está muy bien que ores.
pero hay que hablar. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, ¿tú piensas que él se puede convertir sin que alguien le predique? ¿Tú piensas que ella se puede convertir sin que alguien le predique? ¿Tus hijos se irán a convertir sin que alguien les predique? No, hay que predicarles a tus hijos. Mire, tus hijos no van a dejar de ser tus hijos nunca. No se canse de predicarles. Porque nunca dejarán de ser tus hijos. Tu esposo es tu responsabilidad ante Dios. Tu esposa es tu responsabilidad ante Dios. Predícale. Da testimonio. Hemos estudiado los miércoles que sí debemos predicar, pero para eso también debemos vivir una vida correcta para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Porque a veces tú quieres predicarle a la gente, pero si tu vida no es correcta, está siendo estorbo para que los demás también lleguen al Señor. Ahora, tú debes predicarles, debes enseñarles, debes instarles. Luego dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Se fijan la misión? Dios ya nos envió. Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y ahora viene una parte muy triste. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Otra vez Isaías. ¿Te fijas cómo la Biblia es una unidad? Ella no está divorciada una de otra. Toda ella es una unidad. Dice que dijo Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y esto es Isaías capítulo 53. ¿Por qué Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque nadie había creído. Porque la gente no estaba creyendo. Entonces, si no han creído, ¿qué haremos? ¿Seguiremos predicando? Y vamos a volver a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, otra vez. Y fíjese, Señor, pero hemos predicado y no se han convertido. Han oído y no escuchan. ¿Qué haremos? Vamos a Isaías capítulo 6, otra vez. Dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, fíjense Isaías, que dijo, heme aquí, envíame a mí. Un corazón dispuesto a servir sin importar. Él no había escuchado todavía qué había que hacer. Él ni siquiera escuchó qué es lo que había que predicar o qué había que hacer, a cuántos había que matar. No. Él no sabía si tenía que hacer algo difícil. Él antes de escuchar la misión, lo que era la ejecución de la misión, él dijo, aquí estoy. Yo soy. Envíame. Yo voy a ir. Y fíjese, no era matar a nadie. Veamos cuál fue la misión. Versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien. Iban a escuchar bien, hermano, no iban a escuchar mal. Iban a oír bien. Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Recuerdan la situación del pueblo de Israel en ese momento, verdad? Yo lo puse en contexto la semana pasada. Estaban bastante descarriados. Y ahora él iba a predicar un mensaje y ellos lo iban a escuchar bien, pero no iban a oír. Lo iban a ver ciertamente, dice, ved por cierto. Lo iban a ver ciertísimamente, pero no iban a comprender. Ahí está Isaías en el capítulo 53, que es la cita que le mencionamos hace un momento en Romanos capítulo 10, diciendo, pero Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha tenido fe a lo que hemos predicado? ¿Quién ha creído a este anuncio? Nadie.
Entonces, fíjese a lo que quiero ir. Dije yo, versículo 11. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a predicar? O sea, estoy entendiendo lo que voy a hacer. Voy a predicar y la gente no va a recibir el mensaje. Voy a predicar y era una labor difícil. Él iba a predicar y la gente, aunque escuchaba, no le iba a importar lo que él predicaba. Tal vez como estoy yo predicando aquí. Posible. Posible que sí, posible que no. Ojalá que sí sea positivamente. Amén. Él estaba predicando un mensaje que la gente lo escuchaba, pero decía un profesor del instituto donde yo estudié, tenía diarrea auditiva ese pueblo. Le entraba por aquí muy rápido y muy fácil el mensaje, pero así como entraba de fácil, salía fácil. Era un pueblo con una diarrea auditiva. Oían bien. Ustedes tal vez están entendiendo bien el mensaje hoy. La pregunta es, ¿lo van a entender? Y aunque lo entiendan, ¿lo van a ejecutar? Por eso dice, engruesa, ¿sí? Llénalos tanto de predicaciones y de conocimiento, de tal manera que ellos, versículo 10, dice, agrava sus oídos, ciega sus ojos, o sea, atapúzalos. Llénalos de tanta palabra, de tanta predicación, anuncia tanto este mensaje como sea posible. ¿Y hasta cuándo? Ya van a ver hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, Señor? Porque si es así de difícil que voy a predicar y nadie me va a escuchar, ¿qué clase de profeta voy a ser? ¿Qué clase de pastor es aquel pastor que predica y la gente no le importa lo que dice? ¿Qué clase de pastor es aquel que predica y la gente no se convierte? ¿Qué clase de pastor es aquel que insta a hacer una misión y la gente va y no obedece? Y que el Señor le diga, bueno, Juan, ve y predica, pero nadie te va a obedecer. Dígale al pueblo que vaya y predique el evangelio, pero sepa que hoy ni mañana van a ser discípulos. Señor, Isaías pudo haber preguntado, pero Señor, si no van a ser discípulos, ¿para qué va a predicar? Él no preguntó eso. Él solamente dijo, ¿hasta cuándo voy a hacerlo, Señor? Ya sé que no van a hacer caso, pero ¿hasta cuándo voy a hacerlo? Veamos. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Él dijo, ¿hasta cuándo? Hasta que ocurra todo este serie de acontecimientos. Es decir, hasta que Israel fuese deportada. ¿A dónde? A Babilonia. Hasta que fuesen llevados cautivos y presos. Y luego sucedió. Fueron todos cautivos, presos. La casa del Señor, el templo fue desolado, fue saqueado. Los objetos de oro del templo santo que nadie podía entrar, fueron saqueados. Hasta ese momento. Qué difícil situación para Isaías como predicador. Qué difícil misión. Pero él nunca se quejó, nunca dijo, Señor, ¿por qué? Y yo quiero decirles, hermanos, que esta es la misión que Dios tiene para nosotros. Ir y hacer discípulos a todas las gentes. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú mueras. Porque esa misión solamente se puede cumplir aquí. En el cielo, tú alabarás al Señor. Tú glorificarás al Señor, tú le cantarás al Señor, pero ya no predicarás el evangelio.
El Evangelio se puede predicar aquí. El momento de hacerlo es aquí, no esperes al cielo porque allá no lo vas a hacer. Allá no hay lugar para predicar el Evangelio a los perdidos. Allá solamente habrán salvos. ¿Cuándo debes hacerlo? Dice la Biblia, predica a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando estés en el trabajo, cuando estés en tu casa, cuando estés en el camino, a tus hijos predícales el Evangelio. ¿Cómo creemos que nuestros hijos van a ser cristianos cuando sean grandes si no le dedicamos tiempo a predicar el Evangelio a ellos? Porque van a la iglesia. La mayoría de los hijos de los cristianos no son cristianos. Y la gran pregunta, ¿por qué? Si ellos hasta lo presentamos en la iglesia. ¿Tú le predicas el Evangelio a tus hijos? Debemos preguntarnos eso, hermano. ¿Tú le haces ver a tus hijos que son pecadores o crees que ellos son santos? Tú le dices, tienes maldad en tu corazón. Tienes que arrepentirte de la mentira que dices. Hay que decirle la verdad a los hijos, porque hay que saber arrepentir. Debemos predicar el Evangelio. Que se van a convertir o no se van a convertir, eso no es un problema. Nuestra misión es predicar. Porque el que convence de justicia, de pecado, justicia y de juicio es el Espíritu Santo. No eres tú ni soy yo. Y eso es trabajo del Señor ya. No te corresponde a ti. Mi responsabilidad y tu responsabilidad es predicar el Evangelio. El Señor es el que da el crecimiento. Él es el que dijo Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Él es el que hace todo. Nuestra única misión es predicar. No importa si no se convierten. ¿Hasta cuándo? No dice que hasta que ellos digan, basta papá, basta mamá. Siempre predícales. Predícale a tu esposo, predícale a tu vecino, predícale a aquella persona que tú quieres, que tú amas, a tus primos, a tus familiares. Prediquemos. Salvemos la vida de ellos, porque son vidas para la eternidad. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos porque ella nos revela no solamente tu presencia, nos revela tu persona, no solamente nos revela tu persona, sino nos revela quién soy yo. Que somos hombres inmundos, con corazones sucios, que necesitamos de ti y que podemos decir como dijeron los apóstoles, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Sino que también nos revela, aparte de esto, que tú nos das esperanza de vida, que podemos venir a ti y que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero que además nos has comisionado a ser discípulos, a predicar tu palabra, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que la gente se canse? No, hasta el fin de nuestras vidas. No es hasta que ellos se cansen, hasta el fin de nuestras vidas. Hasta que sus corazones se engruesen, hasta que sus oídos se tapucen y sus ojos ya no puedan ver otra cosa que el Evangelio. Ayúdanos a predicar, Señor. Saca cualquier sentimiento de pena, de vergüenza y darnos la oportunidad de compartir el Evangelio con las personas que conocemos. En el nombre de Jesús. Amén.